Gloria a Dios. Bendecimos el nombre de nuestro Rey, de nuestro Señor, del soberano. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por su presencia, por su providencia. Siempre es para nosotros un alto honor volver a compartir con la Iglesia de Jesucristo y asumir una funcionalidad, un propósito y un designio divino que tiene que ver con la de ser funcionales a los propósitos del Eterno para con nuestra vida y desde nuestra individualidad ser funcionales a la Iglesia de Jesucristo. Somos un colectivo y nos tenemos que manejar en términos de cuerpo sin renunciar a nuestra responsabilidad de ser individuos, de esa individualidad que debemos de trabajar de manera seria, responsable, cada uno de nosotros para, a partir de entender cuál es nuestro rol, nuestra función, nuestra funcionalidad, poder aportar aquello para lo cual Dios nos ha concebido, nos ha posicionado. Hay niveles de autoridad que están ligados a posicionamientos, a niveles de gobernanza, niveles de empoderamiento, niveles que sí, solo sí, yo tengo que alcanzar para poder estar a la altura de lo que Dios espera de mí y para, a partir de ese posicionamiento, poder estar sentado en ese lugar celestial, en ese lugar de gobierno, en ese rol que me lleva a ser un protagonista de la historia, de ser alguien que es funcional a los propósitos del Eterno. Algo que la Iglesia necesita seguir trabajando y entendiendo es en la de establecer ese nivel de gobernanza individual para, a partir de esa individualidad, ser funcionales a un bien mayor que es el cuerpo de Jesucristo. Hoy nos aventura un nuevo escenario bíblico, un nuevo escenario profético que está íntimamente ligado a la figura del profeta Eliseo, de su compañía de profetas, en medio de una circunstancia muy particular, en medio de un relato, en medio de un texto y de un contexto que daremos lectura a la brevedad. Definitivamente estamos delante de un tiempo que requiere, que desafía a la compañía de profetas, aquellos hombres y mujeres proféticos. Es un tiempo de una gran responsabilidad porque Dios está llamando a sus trompetas, está llamando a sus voces de gobernanza, llamando a esa funcionalidad divina, a poder manifestar, a poder establecer nuevos ámbitos, nuevas realidades, no a partir de nuestras capacidades pura y duramente personales, sino, vuelvo a insistir, de que parte fundamental de nuestra razón de ser está en la de identificar cuál es el llamado de Dios para articularlo de la manera correcta, para vivenciarlo, para ser instruido, capacitado, nutrido de lo necesario para ejercer ese rol. Yo tengo que entender quién soy, cuál es la función que Dios me ha dado y llevarla adelante. Yo creo que en este mojón de la vida, definitivamente el presbiterio profético, las voces proféticas, los hombres y mujeres proféticos de Dios tienen un rol protagónico para poder establecer ámbitos de gobernanza, ámbitos de gobierno, para poder a partir de esa capacitación que viene cuando yo cumplo de manera responsable, cuando yo estoy alineado para con Dios y vivo en el centro perfecto de su voluntad, hay un nivel de gobernanza que me lleva a mí, a partir del rol que Dios hizo de mí, poder establecer ámbitos de gobernanza, poder ejercer un nivel de autoridad que creo que la Iglesia, el resto del cuerpo de la Iglesia de Jesucristo, está esperando, tiene la necesidad. La Iglesia es como un gran edificio
¿verdad? En donde todo comienza con un plano, todo comienza con una gran idea y ciertamente nosotros no somos el resultado de un azar, nosotros no somos el resultado de una vana evolución, sino que hay un designio eterno, hay una eternidad en nosotros, porque hay en nuestra naturaleza espiritual la misma naturaleza que en la de nuestro Padre, y ciertamente nuestro Dios es eterno, Él no tiene pasado, Él vive en Él no vive en la dimensión del tiempo. Para Él el pasado, el presente y el futuro no son algo que Él conozca porque Él trasciende el tiempo, Él es eterno, Él no tuvo principio, Él no tendrá fin, Él va más allá de esta temporalidad llamada vida, y esa misma esencia y esa misma naturaleza nos ha sido confiada, nos ha sido delegada, y es esa eternidad la que Dios está estableciendo en cada uno de nosotros. Por eso insistimos en la necesidad de poder interpretar los tiempos, de poder leer correctamente los tiempos y ser funcionales a esos tiempos, porque cada tiempo tiene su propio afán, sus propios desafíos, tiene sus niveles de protagonismo, tiene tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de hacer una cosa, tiempo de hacer otra cosa. Cada tiempo tiene sus propias particularidades, y si hay algo que nosotros debemos de esforzar en alcanzar es en la de ser una iglesia entendida en los tiempos. Yo visualizo la gran obra de Dios, que todo, insistimos, comienza con un gran plano, con una idea. Es allí en donde los planos de Dios se tienden sobre la mesa divina, y comienza el Señor a establecer, comienza el Señor a marcar, a señalar, comienza el Rey a hacer ese plano divino y ese trazo del cual, bueno, nosotros somos parte, nosotros cuenta con nosotros para llevar adelante esa magna construcción, esa tarea que tiene que ver primero que nada con la de entender de que todo se trata de Él, por Él y para Él, y de que nosotros somos, bueno, enormes protagonistas, pero ese protagonismo es sí, solo sí, cuando yo entiendo aquello para lo cual Dios, si se me permite la expresión, me contrató, ¿verdad? Porque como en toda gran obra, ¿verdad? Todo comienza con una idea, todo comienza con un arquitecto que diseña, que establece los planos. Allí en esa unión, ¿verdad? De talentos es en donde el arquitecto, seguramente el ingeniero, seguramente la gente idónea en ese sentido establecerá las bases fundacionales. Ciertamente los cimientos ya han sido echados, ciertamente el plano ya ha sido establecido, y lo que nos resta a nosotros es la de funcionar en el tiempo y el lugar que Dios nos puso a partir del rol que tenemos que cumplir. Toda gran obra comienza estableciéndose los cimientos ya han sido establecidos por medio de los profetas y los apóstoles, así dice la Escritura, y nosotros seguimos en esta suerte de carrera de antorchas, en esta suerte de carrera de postas, en este ir pasando la posta de generación en generación. Hemos recibido una posta y hoy tenemos nosotros la responsabilidad de ser protagonistas, pero no con un afán de fama ni de destaque personal, sino la de entender de que hay una función que yo tengo que cumplir y tengo la responsabilidad, primero de manera individual, para luego poder ser funcionales a el cuerpo de Jesucristo. Cuando la obra comienza, allí cuando el arquitecto establece los planos, cuando el arquitecto logra trazar la idea en ese papel y poder establecer los fundamentos, bueno, allí los distintos obreros luego comienzan a trabajar a partir del rol y de la función. Allí comienzan las distintas
bueno, cada una de las distintas funciones, ¿verdad? El albañil, el sanitario, este, mm, el electricista allí, a medida que la obra comienza en esa maravillosa dinámica, comienza a avanzar, a crecer, a desarrollarse. Bueno, a medida que la obra va creciendo, convengamos en que hay tareas que se hacen de manera conjunta, siempre hay un avance conjunto de todas las fuerzas, por decirlo de alguna manera, de todos los oficios, por decirlo de alguna manera, pero entiendo que hay algunas etapas en donde hay algunas terminaciones, en donde hay algunos espacios para que determinados oficios ministeriales, para que determinadas oficinas ministeriales puedan, a partir de esa conciencia, de ese llamado, a partir de esa identificación de que realmente Dios me ha concebido para esa función, para esa tarea, para ese oficio, es allí en donde creo que la voz profética, los hombres y mujeres que funcionan como trompetas divinas, tienen que salir, ¿verdad?, al escenario para, a partir de su rol y de la gobernanza que Dios puso en la voz de los hombres y mujeres proféticos, poder establecer una medida de gobernanza, de reino, que creo que la construcción, por no decir la obra en su conjunto, el avance de la obra en su totalidad, de que el cuerpo de Jesucristo pueda seguir avanzando. Entiendo que el presbiterio profético, los hombres y mujeres proféticos, tienen una enorme responsabilidad en este tiempo. Y para ello me gustaría dar rápidamente lugar a la base bíblica que nos va a hacer de sustento, sobre la cual nos vamos a sostener para poder avanzar en este compartir. Y habíamos dicho que estaba referido a un escenario de la vida del profeta Eliseo, un escenario muy particular, y lo encontramos en el segundo libro de Reyes, un texto muy, muy conocido. Segundo libro de Reyes, en capítulo 6. Vamos a leer este texto en este contexto. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 1 al 7 inclusive. La escritura versa así: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar donde moramos delante de ti es demasiado estrecho para nosotros. Te rogamos que nos permitas ir al Jordán, para que cada uno tome de allí un madero y nos hagamos un cobertizo allí. Y él respondió: id. Pero uno dijo: te ruego que te dignes venir con tus esclavos, con tus siervos. Y él respondió: iré. Versículo 4. Fue, pues, con ellos, y cuando llegaron al Jordán, talaron unos árboles. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, el hierro cayó al agua y gritó: ¡ay, Señor mío! Era prestado. Y el varón de Elohim preguntó: ¿dónde cayó? Y le mostró el lugar. Y él cortó un palo y, echándolo allí, hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió su mano y lo tomó. De acuerdo al texto que acabamos de leer, vuelvo a insistir, un texto muy conocido, un texto en donde el hombre de Dios, la voz profética, acompañado a sus discípulos, acompañado de su escuela profética, que son tipo de un presbiterio profético, son tipo de un altar profético en el que siempre debe de haber una ofrenda, siempre debe haber fuego, y esa ofrenda y ese fuego están íntimamente relacionados con la adoración. Esta es una temporada en donde la adoración tiene que ser parte viva de nuestro ministerio individual, parte viva de nuestra relación para con nuestro Dios. Claramente
el texto muestra cómo este presbiterio profético comienza a evidenciar una suerte de carencia, una suerte de dolencia, una suerte de insatisfacción. Hay necesidades que comienzan a surgir, hay dolores que comienzan a aparecer, hay circunstancias con un cierto tono un tanto dificultoso. Entiendo que hay en la comunidad de Dios, en la comunidad cristiana, en el pueblo del Eterno, situaciones que nos aventuran algunos escenarios que tienen ciertos ribetes un tanto incómodos de sobrellevar, difíciles de afrontar. Entiendo que hay zonas de comodidad de las que Dios nos está intentando sacar. Y esas zonas de comodidad no son necesariamente zonas placenteras. A veces yo entiendo que la gente en su construcción identitaria, porque también somos el resultado de una cultura, también somos el resultado de una herencia. A veces nos acostumbramos, y no necesariamente a cosas buenas, nos acostumbramos a cosas que uno debiera de rechazar y debiera de tenerlas como un objetivo a derribar. Y me refiero a altares de dolor, altares de insatisfacción. Hay gente que sigue viviendo prisionera de una estrechez, de una limitación constante, que están ligados al dolor, que están ligados a la insatisfacción, que están ligados a la tristeza, que están ligados a sentimientos encontrados. Muchas veces somos prisioneros de espacios reducidos en donde el dolor nos genera una gran incomodidad, pero aún así, por una cuestión tal vez un tanto patológica, no dejamos de convivir con ellos. Y es que hemos estado tan acostumbrados al dolor que el día que no lo tenemos lo extrañamos. El día que no, la vida no nos infrinja una situación que nos genere insatisfacción, pareciera que somos capaces de esforzarnos por lograr esa insatisfacción. Yo reconozco que hay ciertos rasgos patológicos, pero de la misma manera y con el mismo énfasis debo entender y debo concluir que esa zona de incomodidad, aún las más dolorosas, esas insatisfacciones que hoy probablemente nos toquen vivir, esas limitaciones, esos condicionales que tal vez hoy estemos viviendo en distintos aspectos de la vida, no son escenarios que Dios los visibiliza, los exterioriza para mancillarnos, para avergonzarnos, sino que hay veces en donde el Eterno permite algunas insatisfacciones, permite la toma de conciencia de algunas carencias. Dice que esta compañía de profetas se entiende de que ya en lugar de ser incómodos, ya eran demasiados para ese espacio reducido, habían alcanzado un límite, se habían estancado en un espacio, y era tiempo de esforzarse y estirarse para poder alcanzar ese bien mayor. Ciertamente esta es una temporada en donde el cielo nos anima a estirarnos, pero ese estirarse tiene que ver con la de ejercer y resolver de la manera que el Eterno espera, que el Eterno pretende, que el Eterno nos propone, para ir resolviendo, para ir desatando esos nudos emocionales, esos nudos psicológicos, esos nudos económicos, financieros, en los que a veces nos encontramos y que no nos generan una satisfacción, sino que por el contrario representan una medida de dolor. Pero a pesar de ser una expresión de dolor, a pesar de evidenciar una medida de dolor, de insatisfacción, seguimos prisioneros de esa circunstancia. Hay algo verdaderamente a veces invisible, pero más fuerte que nosotros, que no nos permite salir de esa zona, que al final termina siendo de manera un tanto patológica, pero termina siendo una situación de confort, un lugar de confort. Y es allí en donde, insistimos, el Ruaj de Dios, el Espíritu Santo, lo visibiliza
para nosotros entender que es una situación que tenemos que resolver, es una anomalía que necesita ser resuelta. Necesitamos restaurar el altar profético en nuestra vida, necesitamos que esa unción profética nos sacuda, esa unción profética nos evidencie primero la situación, el tiempo que nos toca vivir, que deje en evidencia las razones para la cual Dios permite estos escenarios, para luego sí, leyendo el plano del Eterno, poder ir en pos de esa libertad, en pos de ese ensanchar, de ese crecimiento, de ese desarrollo, de esa liberación, de esa provisión sobrenatural. Este es un tiempo en donde Dios nos está animando a salir de nuestras zonas de comodidades para ir en pos de esa virtud mayor que vamos a necesitar inexorablemente para poder accesar a lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Ciertamente esta instancia que Dios pone delante no deja de ser más que un estado intermedio, no es el resultado final. Claramente el resultado final debe de ser entendido en lineamientos divinos, y ese lineamiento divino está ligado a asumir que esta situación es o implica el resolver esos conflictos, el animarme, el sacar ese letargo, el romper esa zona de confort, a veces muy negativa, pero muy negativa en la que nos encontramos, para poder adentrarnos en esa nueva responsabilidad, en esa nueva virtud, en ese nuevo desafío. Pero para eso primero tenemos que aventurarnos, para eso tenemos que ir al río de Dios, para eso tenemos que acudir a su presencia, tenemos que restaurar el altar de la gracia, el altar profético, un altar en donde no debe de faltar adoración. Mira, cuando David se enfrenta a una condición que estaba condicionando, valga la redundancia, a Saúl, el rey de Israel, a todo su ejército y claramente a la comunidad en su conjunto. Cuando David se enfrenta a eso, cuando Dios permite que David visualice esa zona, esa zona de adversidad, de dificultad, de claro enfrentamiento, pero allí estaba Saúl y todo su ejército. Estaban acobardados, estaban intimidados, estaban en una situación que claramente no les era favorable, en lo más mínimo. Pero lo curioso es que tampoco hacían nada por resolverlo, y a eso me refiero. Hay situaciones y hay escenarios en nuestra vida que a veces son claramente elementos negativos que no nos suman, sino que por el contrario nos restan, pero no dejamos de evidenciar y no dejamos de congraciarnos con esa condición, con esa situación. Saúl y su ejército tenían un gran desafío, ciertamente, literal gran desafío, porque tenían no solamente el ejército filisteo, que era un ejército avesado en el arte de las guerras, sino que tenían a un paladín, a un filisteo, a un gigante que de alguna manera encabezaba esta primer línea de batalla de los filisteos, y su sola figura y su sola presencia generó un grado de temor, un grado de terror. Seguramente esa sola figura provocó que aquellas cosas con las que Saúl convivía, ese doble ánimo, esa baja estima, esa falta de elogio en el construir de su identidad. Seguramente Saúl tuvo muchas carencias, y naturalmente todo lo que sube baja, y naturalmente cada uno de nosotros seguramente en el desarrollo de nuestra vida nos hayamos enfrentado, vaya si seguramente nos habremos enfrentado a adversidades, a dolores, a momentos tal vez algunos desgarradores, pero la vida se hace de estas dualidades. La vida a veces permite este tipo de escenarios
para establecer y generar una resiliencia, un carácter, para poder entender de que ciertamente lo mejor está por delante, para animarnos a estirarnos hacia adelante e ir en pos de esa virtud mayor que Dios tiene para nosotros. Pero solo esa figura, ese tamaño gigante, dejó en evidencia lo que había en el corazón de Saúl, y lo que había era temor, cobardía, doble ánimo. Y uno podrá decir, bueno, pero seguramente Saúl tomó conciencia de eso e hizo lo indecible por resolverlo e ir a confrontar, porque debió entender de que Dios estaba con él. Bueno, ese quizás hubiera sido el razonamiento más lógico. Sin embargo, cuando uno lee las Escrituras, claramente toma conciencia de que no fue lo que pasó. Y a veces nosotros vivimos situaciones muy similares a las que le tocó vivir a Saúl. Seguramente a muchos de nosotros nos ha tocado vivenciar experiencias como la de Saúl, y seguramente teniendo en nuestras manos la conciencia de que hay cosas que no están funcionando, hay cosas que no hemos resuelto de manera clara, de manera contundente, aún no las hemos resuelto. A pesar de eso, a pesar de esa conciencia, a pesar de ese grado de discernimiento, pareciera que hay algo mayor en nosotros o en derredor de nosotros que nos limita y no nos permite resolver de manera exitosa eso, salir de esa zona de comodidad. Porque yo vuelvo a insistir, yo creo que muchas veces la iglesia se encuentra en zonas de comodidad que no son gratas, por el contrario son dolorosas, son incómodas de vivir, no son gratas, no generan ninguna virtud, ninguna valía, no nos generan sonrisas, por el contrario, nos arrancan lágrimas. Pero a pesar de eso, seguimos conviviendo con ello porque no nos animamos a enfrentarlo, porque no queremos enfrentarlo, porque evidentemente hay cosas adentro que están en un claro cortocircuito y nos generan un enorme conflicto, y preferimos no enfrentarlo y dar testimonio de la derrota, de la desidia, del pánico, del terror, de la pobreza, de la mezquindad, del egoísmo, de la arrogancia, de la soberbia y de tantas cosas con las que muchas veces convivimos y que no dejan de ser parte importante de esos conflictos que no nos permiten avanzar en dirección de lo que el Padre espera de nosotros. Estamos en medio de una etapa intermedia. Esto no es el final, mis amados hermanos. Dios necesita resolver esos conflictos interiores. Dios necesita animarnos y desafiarnos a poder enfrentar esos conflictos, tomar realmente cartas en el asunto, ir en pos de donde Dios espera de nosotros, porque dice la Escritura que cuando los profetas toman conciencia de esa limitación, de esa condición de estrechez en la que estaban, de incomodidad en la que estaban conviviendo, y es que, insisto, muchas veces convivimos en escenarios de ese mismo calibre, de ese mismo dolor. Dice que hablaron con el profeta, le pidieron permiso. En un repaso muy rápido, ¿verdad? Dice que van a ir al río, van a ir al Jordán, le piden al profeta permiso, él se los da, luego le piden que el profeta les acompañe, porque el profeta le dice, bueno, muchachos, vayan, y su compañía de profetas le dice, no, necesito que vengas, necesitamos que vengas con nosotros, queremos que nos acompañes. Y dice la Escritura que cuando estos hombres van al Jordán, lo primero que vino a mi corazón cuando yo adentré en esta Escritura, inmediatamente en esa suerte de asociación libre, lo que vino a mi corazón fue cuando justamente en este escenario en donde repasamos ese mojón de la vida, ¿verdad? Allí, ese escenario tan difícil para Saúl, para el ejército, para la comunidad del pueblo de Dios, dice que allí aparece el Señor, posiciona a David en ese lugar para que visibilice, para que visualice lo que estaban viviendo. Y como ya hemos dicho, Dios utiliza a los gigantes para poder vencer la baja estima, para poder vencer el doble ánimo. Y es que eso es la diferencia que Dios necesita establecer en nosotros. Necesita visibilizar en nuestra vida
qué hombre, qué mujer queremos ser. Si queremos ser del tipo de Saúl, que viven con conflictos, que viven con enemistades, que viven con grietas, pero lejos de afrontarlo y de hacer algo claro, algo que vaya en consonancia con el resolver eso, bueno, se quedan allí medio apachuchados, ¿verdad? Se quedan mirando la derrota, se quedan consolando el dolor. Es como que se regodean en su propio lamento, en su propio llanto. Prefieren la vergüenza de la cobardía, prefieren seguir siendo prisioneros del temor a enfrentar a ese filisteo incircunciso. Es allí en donde Dios creo que nos pone en la disyuntiva de decidir qué tipo de hombre queremos ser, qué tipo de comunidad queremos ser, qué tipo de iglesia queremos ser. Si es esa iglesia que se queda detenida en sus lamentos, en sus gigantes, o como David entiende de que Dios ha puesto este escenario para poder enfrentar, salir de esa condición, estirarnos hacia adelante, tomar la palabra que Dios me dio, porque es allí en donde viene esa asociación libre de la cual te compartía, porque así como cuando estos profetas dice que van al río Jordán, la escritura relata que cuando David entiende de que ha sido la oportunidad que Dios le dio para vencer a sus gigantes, para vencer esa estima baja con la que seguramente convivió David durante tantos años por ser un hijo ilegítimo, por ser alguien que no había sido tomado en cuenta para las grandes cosas familiares, sino que por el contrario lo habían intentado transformarlo en una cenicienta, en una suerte de hombre que se ocupara de las cosas que nadie quería hacer, que se ocupara de las cosas más duras, más difíciles, mientras los hijos legítimos, bueno, ¿verdad? Se beneficiaban de ciertos beneficios, tenían a su cargo seguramente gente que hiciera la tarea para ellos no tener que desgastarse o cansarse. Bueno, allí David seguramente no fue contemplado de la misma manera que sus hermanos o medio hermanos, no fue contemplado claramente de la misma manera. Basta repasar que cuando viene el profeta Samuel, aparecen todos los hijos de Elí, y David no aparece porque David se estaba ocupando de las cosas que sus hermanos no se querían ocupar, porque David era tenido en poco. David no era ninguno de sus preferidos, y se lo hacían saber, se lo hacían notar. David tuvo que crecer con esa insatisfacción, con ese dolor, y a pesar de eso, cuando Dios lo lleva a ese escenario, él entiende que todo ese tiempo donde tuvo amores para con Dios, tuvo la dificultad de enfrentarse a esa familia un tanto disfuncional para él, esa familia tan patológica para él, esa familia de la que pudo brevar poco, sino poco bueno, ¿no? Cuando tuvo la posibilidad, entendió que era la oportunidad que Dios había establecido para poder vencer esos gigantes, y eso claramente lo iba a catapultar a poder alcanzar ese bien mayor que estaba establecido, y era la de ser el futuro rey de Israel. Dice que cuando esta situación acontece en la vida de David, él va al arroyo, no hace mención a cuál, pero dice que va al arroyo, y allí es en donde toma las 5 piedras lisas, y esas 5 piedras lisas no dejan de ser las herramientas que Dios está poniendo a tu mano, las herramientas que la voz profética de Dios en esta temporada está poniendo al alcance de tu mano para poder derribar definitivamente, si es que nosotros así lo decidimos, si es que nosotros, insisto, así lo decidimos. Dios va a permitir que nosotros vayamos a ese río, vayamos a ese encuentro, vayamos a esa relación para con el Espíritu de Dios y poder recoger de allí lo necesario, abrevar el tiempo suficiente, beber
todo lo necesario para poder correr esta etapa dura, porque enfrentar nuestros gigantes no deja de significar una gran carga, no deja de ser un desafío, no deja de ser un ejercicio de poder, no deja de significar para nosotros un enorme esfuerzo físico, mental, intelectual, emocional. Hay un claro ejercicio de violencia que se ve manifiesto en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Basta tomar conciencia de que, bueno, cuando nosotros recibimos una noticia para bien o para mal, todo nuestro ser, todo nuestro alrededor se ve afectado por esa situación. Bueno, vaya si las cosas que recibimos nos afectan para bien y para mal y tienen una suerte de hilo de conexión, una repercusión, una resonancia en la acústica de nuestra vida, tienen una resonancia en esa caja acústica que somos y por allí va tocando distintas fibras de nuestro ser interior. Y es cuando los profetas de Dios, cuando los profetas, esta compañía de profetas liderados por Eliseo, dice que van al Jordán a buscar madera. ¿Por qué madera? Porque, vuelvo a insistir, lo que ellos se encuentran allí en el río, a David le significó piedras para derribar sus gigantes, pero a estos profetas les significó la madera necesaria y suficiente, la materia prima de Dios para poder ensanchar, para poder vencer, para poder doblegar, para alcanzar esa plenitud, esa materia prima, esas herramientas necesarias, básicas, para poder salir de esa estrechez. Vuelvo a insistir, Dios necesita visibilizar esos escenarios de nuestra vida, esas incongruencias con las que vivimos, ese dolor que a veces padecemos que redundan en que no seamos todo lo que tenemos que ser de parte de Dios. Hay llamados evangelísticos, hay hombres proféticos, hay mujeres evangelísticas, hay hombres y mujeres pastorales, hay capacidades, hay virtudes, hay dones, hay talentos, hay oficinas ministeriales que Dios está esperando su activación, pero para eso primero necesitan salir de su zona de comodidad, necesitan salir de esa zona de confort. No importa cuál sea, no importa cuál sea la consonancia, la resonancia, no importa cuál sea, lo importante es entender de que es tiempo de entender cómo Dios visibiliza esta situación, permite estos escenarios para que nosotros tomemos conciencia de eso, vayamos al río de Dios, vayamos al arroyo de Dios, tomemos la materia prima, recojamos lo necesario para a partir de allí comenzar a construir de la mano de Dios aquellas cosas que tenemos que construir, esos pasos que tenemos que dar, porque esto no es más ni menos que una etapa intermedia para poder acceder a ese bien mayor que Dios está esperando de nosotros. La compañía de profetas va al Jordán, así como David fue al arroyo para recoger de allí esas 5 piedras lisas que serían al fin la herramienta que ayudó a derribar definitivamente a ese filisteo incircunciso. Hay gigantes que necesitan ser derribados. Hoy seguramente los gigantes no tienen mucha altura, pero tienen una gran profundidad, lo suficientemente grande, lo suficientemente profunda como para intentar incomodarnos, para desilusionarnos y en definitiva someternos a una limitación que el mismo Padre nos está animando a vencer. Hay materia prima divina, mis amados hermanos, en el río de Dios, en el arroyo del cielo, hay materia prima divina, no son piedras necesariamente, no son troncos que nos serán de sustento para alcanzar, no necesariamente serán troncos. Dios sabrá cuáles son las herramientas que te están esperando en el arroyo de tu vida, en el río, en el Jordán de tu vida, que serán materia prima para ser de sustento y de esa manera alcanzar ese nuevo nivel en todos los aspectos. Para muchos tal vez sea fe, tal vez esas rocas o esos troncos no sean tales,
sino que sea esperanza. Tal vez algunos estemos necesitando ir al río para poder recoger de ese amor que tiene nuestro Dios, porque Dios es esencialmente amor. Tal vez necesitamos esa medida de elogio, tal vez necesitamos esa medida de valentía, tal vez necesitamos esa medida de disciplina, esa medida de orden. Hemos dicho en otras oportunidades, en otros compartir, que el orden es un principio de guerra espiritual, es un principio de guerra. No podemos ir a la guerra si no estamos ordenados. El orden no solamente es una virtud, sino que es un principio de guerra a la hora de enfrentarnos a los desafíos que la vida nos pone delante. Insisto, tal vez algunos necesitemos ir al río para recoger de allí fe, tal vez otros esperanza, tal vez otros amor, tal vez otros finanzas. Hay limitaciones que el Padre, que el Padre permite para con su pueblo, pero vuelvo a insistir, estas limitaciones que Dios permite en nuestras vidas no son excluyentemente para avergonzarnos, sino que tiene que ver con la de establecer un nivel de valentía, establecer un nivel de violencia, entender de que estos tiempos y estos escenarios requieren de nosotros una materia prima distinta, diferente, superior. Hay una materia prima que tenemos que ir a buscar al río de Dios. Y de esa manera, sean piedras, sean troncos, poder entender de que hay un altar que reconstruir en mi vida y desde esa posición espiritual, desde esa condición visceral de nuestra vida, entender que tenemos que transformarnos en altares proféticos, pero no se puede ser un hombre y una mujer profética si uno no entiende o es entendido en adoración. Vaya si la figura de David es sobresaliente en muchísimos aspectos. De hecho, hay una palabra profética que sigue vigente hasta el día de hoy, expectante de que cada uno de nosotros vayamos al río para poder recoger de allí la materia prima necesaria para transformarnos en ese diseño que Dios estableció para David, que redundó en un tabernáculo. David no vino a destruir ningún tabernáculo, sino a mejorarlo. David no vino a desterrar, destituir ningún otro altar. Él vino a establecer uno nuevo, distinto, diferente, mejor, porque así le fue revelado. David tuvo tiempos con el profeta Samuel. Él aprendió de su maestro Samuel acerca de cómo adorar al corazón de su Dios. Y ese es, en definitiva, el gran reto que tenemos nosotros, de salir de esa limitación, de salir de esa anomalía, de salir de esa insatisfacción, una insatisfacción que yo creo que sigue siendo tal porque no hemos todavía desarrollado y desenrollado esa capacidad de adorarle a Dios. Porque cuando yo me enfrento a mi gigante, si le adoro a mi Dios, lo que voy a estar haciendo es o construyendo un cobertizo mayor o derribando incrustando sobre la frente de ese filisteo incircunciso la piedra para definitivamente destruirlo, matarlo literalmente. La materia prima ahí está. Dice que los profetas vieron en el río el lugar perfecto para poder nutrirse de la materia prima necesaria, pero claro, necesitaban de una herramienta, necesitaban de elementos para poder cortar ese tronco. Y es que esos troncos no se van a cortar solos, y es que es necesario entender que para poder accesar a esa materia prima
que Dios, que Dios permite, que Dios ha dispuesto en sus riquezas en gloria para, bueno, para que nosotros podamos resolver esos conflictos interiores, para poder tumbar esos gigantes mayores, para salir de esa zona de incomodidad. Pero claro, va a necesitar que nosotros talemos, va a necesitar de parte nuestra un ejercicio, va a necesitar de parte nuestra una acción, una actitud, un accionar. Es necesario entender que para poder salir de esta situación y aventurarnos a una virtud mayor, es importante entender que Dios lo primero que está haciendo, insisto, es visibilizar lo que está pasando, dejar en evidencia, que tomemos conciencia de una manera o de todas las maneras posibles, que tomemos conciencia de esa realidad. Él necesita visibilizarlo para que nosotros tengamos conciencia de eso. Lo segundo es animarnos. Lo segundo que debemos hacer es ir al río de Dios, entender de que hay una actitud, hay una posición espiritual que uno tiene que alcanzar, que tiene que ver con la de establecer en nosotros un altar de adoración, un altar profético, y para eso el Señor nos da elementos, nos da materia prima. Para eso el Señor permite el tiempo, el espacio y el lugar para poder tener amores con Él y de esa intimidad ser fecundados por Dios, ser embarazados de Dios, recibir esa savia fresca, recibir esos elementos, esos nutrientes, eso que va a generar vida en nosotros, eso que va a generar una vitalidad mayor, una vitalidad distinta en nuestras vidas, que nos va a permitir afrontar los desafíos con otra virulencia, con otra capacidad. Pero vuelvo a insistir, los profetas necesitaban cortar esa materia prima. Esa materia prima no es que uno simplemente la recoja sin mayor esfuerzo. Tiene que haber de nuestra parte una virtud, así sea en su mínima expresión, pero tiene que haber una virtud de nuestra parte. Ellos tenían que talar, y nosotros tenemos que entender de que esas materias primas, esas herramientas que Dios nos pone a la mano para capacitarnos, tienen que ver con un trabajar, con un esforzarnos, tiene que ver con un golpear, tiene que ver con un ejercicio práctico que yo tengo que hacer, tiene que ver con un ejercicio de violencia, de arrojo, de determinación. Hay una actitud que yo tengo que tener, hay algo que yo necesito hacer para poder hacerme de esos elementos y funcionar para que a partir de esa materia prima poder ser nutrido, ser capacitado, ser empoderado de lo necesario para de esa manera estirarnos y poder obtener lo que en definitiva nosotros necesitamos y que Dios sabe que nosotros lo necesitamos. Dice que cuando el profeta, en ese ejercicio, en esa determinación, en esa necesaria vocación de tener que hacer algo para poder alcanzar ese bien mayor, dice que él tenía un hacha que resultó ser prestada. Y cuando uno toma contacto con esa expresión no casual, uno no puede más que concluir que en definitiva todo lo que tenemos es prestado, porque todo es de Dios, por Dios y para Dios. Yo tengo que entender que mi casa es prestada, que mi vida es prestada, que mis hijos son prestados, que todo lo que tengo es prestado, porque en realidad yo lo que soy es, en todo caso, y no me quito responsabilidad, pero tengo que entender que yo soy mayordomo de,
Yo soy mayordomo de mi vida, yo soy mayordomo de mi cuerpo, yo soy mayordomo de mi salud, yo soy mayordomo del ministerio, yo soy mayordomo de mi familia, yo soy mayordomo de todo lo que Dios me ha conferido, que no deja de ser responsabilidad individual, pero tengo que aceptar que es de Él y yo lo debo de cuidar aún mejor porque es de Él. Entonces, así como este varón relata la escritura en el texto que compartimos, deja en evidencia que esa hacha con la que él va a esforzarse, con la que él va a trabajar, con la que él va a hacer su parte para alcanzar esa materia prima, él termina concluyendo cuando se le pierde, se le cae allí en el río, termina diciendo que era prestada. ¿Y cómo no decir eso cuando yo entiendo y asumo que todo lo que tengo es de Él, por Él y para Él? Todo es del Padre y al Padre pertenecen. Y no es un tema menor, y entiendo que detrás de esas realidades y de esas expresiones tal vez que pasan probablemente desapercibidos para muchos, vuelvo a insistir en esta suerte de asociación libre que uno hace cuando uno medita en la palabra. Por allí yo recordaba en mi espíritu como cuando el Señor enseñaba acerca de la parábola de los talentos, ¿verdad? Que en definitiva termina concluyendo que aquel que no funciona, aquel que no es responsable, aquel que no es diligente, aquel que no entiende para qué Dios te dio lo que te dio, aquel que no asume de manera responsable que uno es un mayordomo de lo suyo y por lo tanto no lo multiplica, por tanto no lo cuida, por tanto no hay una expresión correcta, y es que la gloria postrera tiene que ser mayor que la primera. Cuando yo me encuentro delante de esas realidades, tengo que recordar de manera seria, de manera honesta, de que así como la parábola de los talentos, aquel que no es responsable para con lo que Dios le confió, uno lo termina perdiendo. Yo creo que esta expresión de alguna manera está muy ligada a esta parábola, a esta enseñanza, a este principio de vida, a este principio espiritual que rige o que tiene que ver con el hecho de que cuando yo no cuido aquello que me ha sido delegado, si yo no soy efectivo, si yo no entiendo, si yo no soy responsable con aquello que Dios me dio y para aquello que Dios me lo dio, resulta que lo termino perdiendo. Y yo entiendo que muchas veces esto que hoy tal vez la iglesia está viviendo es el resultado de que no ha entendido lo que Dios le dio, de que no ha entendido quién es Dios, de que no ha entendido cuál es mi rol, de que no ha entendido que todo es por Él, para Él, que yo soy un mayordomo de lo suyo, tengo responsabilidades de velar por lo suyo, y ese velar no pasa por solo cuidarlo, porque en todo caso el solo cuidarlo implica implica el hecho de usarlo de la manera que Dios espera de mí, sabiendo que la gloria postrera tiene que ser mayor que la primera, sabiendo que en el ejercicio del instrumento de vida que yo soy, lo que Dios me dio tiene que tener una resonancia, tiene que tener una manifestación, tiene que haber una evidencia de que yo bien usé eso que Dios me dio, que vuelvo a insistir, es de Él, por Él y para Él. Y cuando esa ecuación no se cumple, yo lo termino perdiendo. Yo creo que hoy buena parte de los dolores que estamos viviendo tiene que ver con que no hemos entendido esa dinámica, no hemos entendido ese principio. Hoy estamos adoleciendo
de cosas que hemos perdido, pero no porque Dios nos la haya quitado, sino porque no hemos entendido ese principio espiritual. Y así como este profeta terminó perdiendo su hacha, un hacha que, vuelvo a insistir, no era suya, sino que era prestada, porque todo es prestado, todo es por Él, para Él y de Él. Cuando yo no soy bueno con lo suyo, lo termino perdiendo. La iglesia tiene que enfrentar ese desafío y tiene que salir de ese anonimato, tiene que estirarse, tiene que funcionar como Dios espera para que esa virtud mayor que Dios espera, para que esa virtud posterior sea efectivamente mayor que la virtud primera. Dios nos va a llevar, mis amados hermanos, a recuperar, a alcanzar lo necesario para que tu próximo nivel, para que mi próximo nivel sea lo que hayamos perdido y más. Por nobleza obliga no usarlo. Dios nos va a llevar a recuperar eso y aún más. Y aún más, si es que entendemos que lo que Dios nos da es parte de la capacitación, parte de los recursos, parte de la instrucción, parte de la formación que Dios impregna en nosotros para poder establecer su plan divino, su plan eterno en nosotros o a partir de nosotros. El Santo nos va a llevar a poder alcanzar, a restituir. Este es un tiempo de restitución en donde está este altar de gracia, este altar profético que estamos levantando por medio de esta palabra, nos va a llevar a recuperar lo que hemos perdido por no haberlo usado de manera responsable, por no haberme estirado lo suficiente, por no haber confrontado mis debilidades de la mejor manera, como una evidencia de mi confianza y de mi obediencia a Dios. Dios está llevándonos a entender de que hay una esperanza mayor, de que debemos de caminar en esperanza contra esperanza, de que hay un bien mayor que nos está esperando, de que hay una virtud mayor, de que hay una materia prima, de que hay un río, de que hay un plan original del cual Él nos hizo arte y parte, pero que yo no debo de renunciar a esa condición de individuo, a eso individual de lo cual somos parte, y debemos de ser arte para asumir de que hay una responsabilidad, una expresión de confianza de la cual Dios me hizo y de la cual Él me va a pedir cuentas. Estamos delante de un precioso río, de un precioso arroyo. Hay piedras lisas y hay troncos. Y Dios nos está llevando a derribar los gigantes, salir de esa zona de incomodidad, de insatisfacción, de dolor, para que definitivamente nosotros podamos ponernos a cuenta, a tiro, con las expectativas que Dios ha depositado en nosotros y de las cuales Dios nos ha hecho parte. Nosotros somos parte de su esperanza. ¿Por qué digo que nosotros somos parte de su esperanza? Porque dice la Escritura de que el mundo espera la manifestación de nosotros. Y eso a mí me genera la sensación de que somos parte de la esperanza de Dios para este mundo. Yo quiero animarte a entender de que Dios nos está desafiando, un desafío que uno debe de abrazar, porque en ese abrazar lo que está haciendo es abrazar a su propio Padre, abrazar su propósito, y en su propósito abrazar mi propia identidad en Cristo Jesús, para poder ser y hacer todo lo que Dios espera de mi vida. Amada Iglesia, quiero bendecirte. Quiero mandarte un fraterno abrazo y quiero pedirte de manera especial que si en algo te hemos sido útil, si en algo nosotros te hemos sido de beneficio, que nos apoyes, que nos respaldes, que le des un like, que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Para nosotros es muy sustantivo
es un espaldarazo, es un vaso de agua fresca. Yo quiero bendecir tu vida, quiero bendecir tu familia, quiero bendecir tu casa, quiero bendecir la obra de tus manos, quiero bendecir tu ministerio, quiero bendecir toda la virtud que Dios ha puesto en vos y quiero animarte a que puedas entender de que eres una expresión de confianza divina eterna y que estamos expectantes de lo que Dios va a hacer de nosotros para beneficio de su pueblo. Mis amados hermanos, el Padre les bendiga grandemente. Shalom, shalom.